Bendiciones. Les habla el pastor Arturo Bonilla, a nombre de Ministerios Viviendo la Sana Doctrina. Esperamos que este pequeño estudio sea de mucha bendición y que te pueda nutrir de la palabra de Dios. El día de hoy abordaremos sobre la carta de Judas. Y para eso vamos a leer en Judas capítulo 1, versículo 3. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La carta de Judas solo tiene un capítulo con 25 versículos. La carta de Judas, amado hermano, ataca frontalmente a los falsos maestros que están apartando de la verdad a muchos cristianos sanos en la fe. El motivo de la carta es defender la fe cristiana predicada por los apóstoles, ya que desde entonces ya se habían manifestado falsos maestros con el fin de perturbar, confundir y engañar a la iglesia de Dios. Judas escribe esta carta para advertir a los cristianos que tengan cuidado de hombres impíos que traían falsas doctrinas contaminando la iglesia. ¿Cuáles eran las falsas enseñanzas que estaban proliferando estos falsos maestros? Era el gnosticismo. El gnosticismo es una falsa doctrina que enseña que los pecados del cuerpo no afectan la vida espiritual. Por lo tanto, esta falsa enseñanza provocaba que la gente se involucrara en toda clase de acciones inmorales y pervertidas. Pero miremos los textos. Judas capítulo 1, versículo 3. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo primero que les dice es amados, y esta palabra viene del griego agapao y habla del amor de Dios. Es decir, Judas realmente los amaba en el amor de Dios. Y como Judas los amaba en el amor de Dios, por lo tanto estaba al pendiente de que la iglesia no fuera confundida. Sigue diciendo: por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. ¿Qué significa la palabra solicitud? Esta palabra viene de la raíz griega que significa velocidad y también significa no dejar pasar el tiempo. Es decir, el autor de esta carta tenía una fuerte necesidad de escribir y de advertir de estos falsos maestros, y él, amado hermano, no quería dejar pasar el tiempo y les escribe rápidamente. ¿Por qué Judas les escribe rápidamente? Porque la iglesia estaba corriendo mucho peligro de estos falsos maestros. La iglesia, amados hermanos, había sido instruida de una manera sana. La iglesia recibió el evangelio de verdaderos siervos de Dios y por lo tanto la iglesia tenía salud espiritual. Sigue diciendo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La petición de Judas era que ellos, la iglesia, los destinatarios, ya habían recibido el evangelio sano y por lo tanto tenían salud espiritual. Y ahora, por el gran aumento y auge de los falsos maestros, les dice: ahora ustedes tienen que contender ardientemente por la fe que ya les fue dada. ¿Qué significa la palabra contender ardientemente? Esta palabra connota una lucha de cuerpo a cuerpo. Y esto habla en el sentido que ante las nuevas olas de revelaciones que no tienen fundamento bíblico, no te quedes callado. Habla de que ante las herejías que se quieran introducir a la iglesia del Señor, es necesario, amado hermano, que tú levantes tu voz. Habla de que ante el error expongas la verdad. Martín Lutero, un reformador de la iglesia, decía: no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Qué gran responsabilidad tenemos de no quedarnos callados y de exponer las falsas enseñanzas que perturban el evangelio de Cristo. Lamentablemente, cuando hay un cristiano sano en la fe y denuncia la proliferación herética de los falsos
pseudoapóstoles y de los falsos maestros de estos tiempos constantemente lo acusan con el escudo de no juzgar. Lo acusan de no tener amor. Mas, sin embargo, nosotros vemos claramente que el autor de esta carta, este siervo del Señor, está denunciando a los falsos maestros. Y no solamente estaba denunciando a los falsos maestros, sino que está exhortando a la iglesia a que ahora ellos tienen que contender ardientemente por la fe. Sigue diciendo, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esto quiere decir, amado hermano, que las verdades del Evangelio son inmutables. No se pueden alterar, ni quitar, ni añadir. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mire que Judas no los nombra a estos ni siquiera hermanos, porque no son dignos de llamarlos hermanos, sino algunos hombres. Estos hombres, dice el autor de esta carta, han entrado encubiertamente. ¿Qué significa la palabra encubiertamente? Esta palabra encubiertamente viene del griego, que quiere decir alguien que se aloja clandestinamente para arremeter. Alguien que se mete a escondidas con el fin de hacer daño. Entonces, estos hombres de una manera astuta empezaron a ocupar ministerios de enseñanza, donde con sus enseñanzas el único propósito es dañar la salud espiritual de la iglesia. Estos hombres son hombres solapadores, son hombres alcahuetes que han entrado clandestinamente, que no toman con seriedad la predicación y lo harán. Judas en estos textos sigue nombrando algunas características de estos hombres. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire que Judas en la carta le deja saber a la iglesia que estos hombres son hombres impíos. Esto, amado hermano, es una denuncia frontal que hace Judas sobre los falsos maestros. Cualquiera que oyere a Judas predicar de esta manera como lo hace en esta carta, seguramente diría, Judas no tiene amor. Mas, sin embargo, el autor de esta carta llama a estos hombres, hombres impíos. ¿Qué significa la palabra impío? Esta palabra impío viene de la raíz griega que quiere decir malvado e irreverente. En otras palabras, estos hombres son hombres irreverentes a las cosas de Dios. No les importa la santidad ni lo harán. Sigue diciendo el texto, y convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra convertir? Esta palabra convertir significa cambio de rumbo. ¿Qué significa la palabra libertinaje? Esta palabra libertinaje en la raíz griega quiere decir lascivia, algo abominable o enviciar. Entonces Judas tenía una gran solicitud, tenía una urgencia, tenía una gran necesidad de escribirles a la iglesia, ya que a la iglesia se habían introducido hombres irreverentes, hombres solapadores, hombres alcahuetes que querían darle otro rumbo al evangelio. Estaban enseñando un mensaje que solo producía deseos carnales. Ese mensaje de estos hombres impíos, de estos hombres irreverentes, solo producía lascivia. Los estaban enviciando y los que creían a este mensaje estaban siendo abominables delante de Dios. Estos hombres de una manera astuta estaban ganando terreno en la iglesia y estaban enseñando con el único propósito de satisfacer sus deseos carnales. Verso 4. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hombres con sus nuevos mensajes, con sus nuevas dogmas, con sus nuevas falacias, estaban negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra negar? Esta palabra negar significa del griego contradecir o rechazar. Entonces estos hombres impíos con sus nuevas olas de enseñanzas heréticas rechazaban y contradecían el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas, amado hermano, le refresca la memoria que así como un día Dios trajo juicio a los que no creyeron, a los ángeles y a Sodoma y Gomorra, de la misma manera Dios traerá juicio a aquellos que perturban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire que Judas los llama a estos hombres soñadores. Y estos hombres soñadores, con sus falsas revelaciones, querían legitimar sus enseñanzas heréticas y sus acciones inmorales. ¿Qué significa la palabra mancillan? Esta palabra mancillan viene del griego corromper, envilecer o hacer inmundo. Es decir, estos hombres con sus enseñanzas heréticas solo le daban de comer a la carne. Con sus enseñanzas solo se estaban corrompiendo y se estaban haciendo inmundos. Sigue diciendo el texto, rechazan la autoridad y las potestades superiores. Mire que el autor de esta carta dice que estos hombres impíos estaban ocupando lugares de enseñanza dentro de la iglesia. Estos hombres rechazan la autoridad y esto habla de que con sus enseñanzas constantemente estaban rechazando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, estaban rechazando la autoridad del Evangelio. Ahora, en el verso 16, el autor de esta carta nombra otras características de estos hombres impíos. Mire lo que dice el verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire que la palabrería hueca que ellos traían y su manipulación, el único fin es para sacar una ganancia. Por eso dice el texto, estos hombres murmuradores y querellosos. ¿Qué significa la palabra murmurador? Esta palabra significa queja. ¿Qué significa la palabra querelloso? Esta palabra viene de la raíz griega que quiere decir un descontento. Es decir, estos hombres irreverentes siempre estarán insatisfechos, siempre se estaban quejando y siempre tendrán un descontento. Estos hombres irreverentes querrán más y más y cada vez más sacar provecho de la gente, ya que lo único que quieren ellos es satisfacer sus propios deseos. Sigue diciendo el texto, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El autor de esta carta aquí realmente muestra el interés carnal de los mensajes de estos hombres, ya que de sus bocas hablaban cosas infladas, adulando a las personas para sacar una ganancia, para sacar provecho. Ahora, ¿qué significa la palabra adular? Esta palabra adular viene del griego que es admirar o maravillarse. Y esto habla de que estos hombres impíos en sus mensajes solo le hacían cosquillas al oído a la gente. Solo los levantaban con sus mensajes, solo los hacían sentir bien, no predicándoles de ninguna manera acerca del pecado. Estos hombres impíos se la pasaban alabando a las personas con el único fin de solo sacar una ganancia. Entonces Judas les escribe a la iglesia, a los destinatarios, para que tengan cuidado y que ahora ellos tienen que contender ardientemente por el Evangelio. Amado hermano, esta carta también es para nosotros y no podemos quedarnos callados ante tanta proliferación de apostolitis y de falsas enseñanzas donde muchos
son arrastrados por estos líderes que quieren escribir su propia carta, ya que en estos tiempos hay tantas enseñanzas heréticas que es necesario que contendamos ardientemente por la fe. Muchos falsos predicadores y pseudoapóstoles hablan cosas que ni ellos entienden y la iglesia tiene que levantar la voz. Es necesario, amado hermano, que no te quedes callado. Es necesario, amado hermano, que contendamos ardientemente por la fe. Tengamos cuidado, amado hermano, de todas las enseñanzas que se han levantado y que están perturbando a la iglesia. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Esperamos que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición y nos vemos en la próxima edición. A nombre de Ministerios Viviendo la Sana Doctrina y su consiervo el pastor Arturo Bonilla. Bendiciones.